Muy buenas noches, agradezco el pase por parte de los auspiciadores, los organizadores del evento. Bueno, y nuevamente con ustedes para poder desarrollar el día de hoy el tema del procedimiento de saneamiento físico, legal y formalización de predios rústicos sobre propiedad del Estado, ¿no? Que es una parte importante del proceso de formalización rural, donde vamos a ver distintos aspectos del procedimiento, las etapas y en especial la problemática, cómo se viene llevando estos procedimientos a cabo y los avances que viene realizando la DIGESPAR para efecto de implementarlos a nivel nacional a través de la ejecución de estos procedimientos por los gobiernos regionales. En principio, debemos indicar que en la sesión anterior hemos tratado el tema del diagnóstico y saneamiento. Diagnóstico y saneamiento que son dos puntos muy importantes para el tema de la formalización rural. En especial el diagnóstico, como hemos indicado, es la base de alguna manera esencial en todo proceso de formalización, no solamente para el ámbito rural, sino para el tema urbano, de las entidades del Estado que están haciendo saneamiento, Provías, MTC, el tema digamos, el Ministerio de Educación, ¿no? A través de sus equipos especializados de saneamiento, que también tienen una norma especial de saneamiento, pero siempre comprometidos con el tema del diagnóstico técnico legal como fuente de información para realizar dichos procesos. Lo importante que hemos mencionado del diagnóstico técnico legal es justamente el análisis de esa información en el tiempo, ¿no? Es decir, desde los orígenes del registro que hemos hablado en 1888 y algunos registros posteriores a nivel nacional, esa información tiene que ser obtenida, ¿no? De diferentes fuentes para que pueda ser de alguna manera analizada, ¿no? Lo que se llama un análisis de derechos de propiedad a través del tiempo y eso plasmado a través de lo que son bases gráficas de propiedad, ¿no? Conjuntamente el abogado, es decir, la experiencia que va a estar comprometida en la parte legal es que el abogado realice interpretaciones con respecto a los derechos de propiedad a través del análisis de las lecturas de las partidas registrales y de los documentos de propiedad, ¿no? Y esa información tiene que ser plasmada en una base gráfica, no una base de información que se denomina base gráfica de propiedades y que el producto final es un plano de diagnóstico. Esas competencias, vuelvo a decir, tienen que ser bien definidas en el tema de los equipos técnicos que trabajen en los gobiernos regionales o que trabajen para empresas privadas que están prestando servicios de este tipo. Ahora bien, en el tema de saneamiento, hemos dicho que después del diagnóstico siempre hay actividades que quedan pendientes. Es como una hoja de ruta. Al final, ustedes cuando hagan una supervisión de un informe de diagnóstico, van a encontrar en la parte final conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento. Estas acciones de saneamiento son inmediatas. ¿Para qué? Para dejar el predio listo para que se pueda inscribir los derechos de propiedad. Y esas acciones de saneamiento generalmente están vinculadas a regularizar el derecho de propiedad a favor del Estado, ¿no? Es uno de los primeros aspectos que se ponen dentro de las acciones de saneamiento que se describen en el informe diagnóstico. Pero acá queda un punto importante, ¿no? Si bien es cierto, el tema del saneamiento solamente está, digamos, plasmado en los procedimientos de saneamiento de predios rústicos en propiedad estatal, debería, vuelvo a decir, debería, no está en el reglamento, debería también aplicarse a ciertos casos de propiedad privada cuando se haga prescripción o tracto para regularizar esas imperfecciones que existen en el registro. Necesariamente, en el momento que ustedes analicen los expedientes administrativos, se van a encontrar con ciertas situaciones donde están realizando procesos de prescripción o tracto y se van a encontrar con estos problemas que deben ser regularizados a través de una acción de saneamiento previo. Entonces, vuelvo a decir, no lo contempla el reglamento, pero debería haber estado en una parte general que indique en cualquier momento se puede utilizar a fin de cumplir con el objetivo acciones de saneamiento que permitan corregir las imperfecciones del registro con respecto a los títulos e inscripciones que conlleven justamente un saneamiento físico legal. El objetivo final, de alguna manera, del equipo técnico del gobierno regional, los equipos técnicos de abogados, ingenieros, tiene que estar comprometida al realizar justamente la entrega de un título de propiedad a través de un proceso de saneamiento seguro, ¿no? Ese es el objetivo. Por esa razón, en esta segunda sesión vamos a desarrollar dos módulos. Un módulo vinculado al tema de la formalización de predios rústicos sobre propiedad del Estado. Y entiéndase cuando hablo propiedad del Estado, no solamente propiedad del SBN,
es de cualquier entidad del Estado. A veces parece que ese concepto de Estado no se entiende y cuando se habla de propiedad municipal, no es del Estado. Cuando se habla de propiedad del Ministerio de Educación, no es del Estado, no. El Estado forma, de alguna manera, todo el grupo de entidades comprometidas dentro de la administración estatal y dentro de ellas, todas estas propiedades que tengan las entidades y donde existan predios rústicos, los gobiernos regionales tienen competencia para formalizar. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero lo principal, que si tenemos un gran polígono de 100 hectáreas y sobre esas 100 hectáreas, 30 hectáreas están ocupadas por predios rústicos, solamente podemos de alguna manera formalizar esas 30 hectáreas. Las 70 hectáreas que están libres no podría tomar competencia como gobierno regional porque no están ocupadas, no van a ser materia de un proceso de saneamiento o de formalización de la propiedad rural. Por eso es importante que ese concepto se tenga muy claro en el momento de ejecutar los procedimientos, en el momento de asunción de competencias o titularidad. Ahora bien, el tema vuelvo a decir, el tema estatal no está de alguna manera desvinculado de las problemáticas que existen con el registro. Hay un problema muy latente, muy general, que es el tema de la duplicidad. Muchas de las partidas del Estado, si bien es cierto, inscritas desde hace muchos años, están superpuestas sobre otras partidas, ya sean de propiedad privada o de otra propiedad del Estado. Cuando son propiedades entre el Estado, hay procedimientos que permiten su regularización. Es decir, el mismo, digamos, el mismo cuerpo normativo permite de que se regularice propiedad cuando son dos entidades del Estado superpuestas. Cuando existe una propiedad privada y una propiedad estatal, ahí estamos frente a un problema de duplicidad que prácticamente entra al ámbito registral por un procedimiento de duplicidad o cierre de partidas registrales, ¿no? Entonces, cada caso va a tener una diferente, digamos, un diferente tratamiento para su regularización. Lo importante es que se entienda siempre la problemática existente. Entonces, para iniciar el tema de la presentación de esto, vamos a ver algunas consideraciones antes de entrar al tema de fondo, siempre tener en cuenta algunos conceptos básicos, que ya recordarlo, hemos visto en la clase anterior. El término de predio rural, y no deben olvidarse, es un término genérico que engloba dos conceptos, predios rústicos y tierras eriazas habilitadas. Para el tratamiento de esta norma, van a encontrar otros conceptos, como les dije, terrenos eriazos, comunidades campesinas, nativas. Esos conceptos o esos procedimientos tienen su propia regulación, tienen un marco especial, regulatorio especial, y tienen un tratamiento totalmente diferente a estos procedimientos. El reglamento actual de la 014 solamente está centrado en predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, que la norma, digamos, el reglamento lo subsume dentro del tema del predio rural. Y el predio rural debe entenderse aquellos que están fuera de zona urbana. Hemos hablado también de que a fin de definir en la práctica, lo primero que tiene que ser el equipo técnico legal del gobierno regional es ubicar la información de la municipalidad de la jurisdicción y los planos, digamos, de definición de áreas urbanas y de expansión urbana, ¿no? Aprobadas con resoluciones administrativas. Y eso es lo primero que se tiene que digitalizar o plasmar en una base gráfica para excluir predios rústicos que estén dentro de estas jurisdicciones, dentro de estos ámbitos. Es lo primero que se tiene que hacer iniciando un proceso de formalización rural, ¿no? Porque la propia ley, la propia norma, es decir, el reglamento, justamente define un aspecto importante con respecto a la competencia, ¿no? Acá la competencia es fuera de estos ámbitos, fuera del ámbito urbano y de expansión urbana para que el gobierno regional tome competencia. Y siempre surge la pregunta, ¿qué pasa con esos predios que están al interior de las zonas urbanas o de expansión urbana? ¿Tendrán un tratamiento especial por parte del mismo gobierno regional o el tema de la SBN o la municipalidad? Depende, digamos, de la competencia para poder de alguna manera realizar un proceso de formalización o titulación al interior con respecto a esos predios específicos. Pero estamos hablando del tema de la competencia del gobierno regional en el ámbito rural, que es su competencia dentro del Decreto Supremo 014. Y los dos conceptos, como vuelvo a repetir, de predios rústicos, ¿no? Y para la ley, el predio rústico necesariamente tienes que tener esa condición agrícola, pecuaria. Hemos también indicado de que hay situaciones donde tenemos predios en las zonas rurales,
pero que tienen otra actividad totalmente diferente a la agrícola o a la pecuaria. Por ejemplo, el tema de los famosos zonas de campo, ¿no? Que son utilizadas para esparcimiento, las famosas casas huertas, que son utilizadas para ciertos, de alguna manera, el tema de descanso, de confort, de personas que salen de la ciudad para irse al campo, pero tiene una connotación totalmente a la agrícola, ¿no? Es un tema totalmente que se tiene que verificar siempre en campo. Ahora, estas situaciones son comprobadas justamente con las bajadas a campo que hace el equipo técnico legal para comprobar que el predio rústico tiene esa condición. El agregado principal, y volvemos siempre al tema, en el tema urbano, cuando se titula un predio, necesariamente solamente se prueba la posesión, independientemente a la actividad que viene desarrollando la persona. Pero en temas rústicos se exige, aparte de los medios probatorios que presentan, que tenga esta característica de ser un predio que tiene la condición de actividad agrícola o pecuaria, es decir, agropecuaria. Tiene que haber esa condición especial en el predio para que se pueda titular. Si no hay la condición, estaría de alguna manera suspendido ese predio y no podría entrar dentro del proceso de formalización. Al igual que las tierras serias habilitadas pueden estar en posesión, pero no estar habilitadas. Consecuencia, estarían fuera del marco, aún tengan una antigüedad antes del 2010. Por eso, los conceptos se basan justamente en requisitos que pone la propia ley para establecer cuándo un predio rural, feriazo o rústico entra dentro del paquete de formalización por el equipo técnico legal. Quiere decir que cuando se toma una unidad territorial de 500 predios, no necesariamente los 500 predios se van a titular. Pueden ser excluidos un grupo, un porcentaje considerable, debido a que no cumplen con los requisitos para poder continuar con este proceso de formalización. Muy bien. Los docentes que actualmente trabajan digamos, en conjunto, ¿no? Coordinando acciones. Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MINAGRI, que es el ente rector normativo, formativo, el que realiza el tema de las capacitaciones, asistencias técnicas, desarrollo de capacidades, y que va continuamente a todos los gobiernos regionales para efecto de ¿qué? De instruir con respecto al desarrollo del reglamento. Ahora, creo que la labor también del MINAGRI debería, en este caso, también ser un ente de formación a personas que están comprometidos con los procedimientos de formalización rural, ya que los procedimientos ya no son limitados solamente a procedimientos de oficio, sino a pedido de parte. Y el poblador, el administrado, tiene que tener conocimiento sobre los procedimientos. Y más aún, los abogados o los técnicos, los ingenieros que de alguna manera asesoren a los agricultores en estos procedimientos a pedido de parte, deben tener conocimiento de todos los requisitos y sobre todo de todo el esquema de trabajo cuando se realiza diagnóstico técnico legal. Ahora bien, muchos de los gobiernos regionales no tienen equipos formados, especializados en estos temas. Justamente es la labor de MINAGRI de poder, de alguna manera, especializar, darles, de alguna manera, buscar lo que se llama el acompañamiento, ir con ellos con los expedientes administrativos, porque hay muchos expedientes muy antiguos que no han sido, de alguna manera, actualizados en el tema de la atención y prácticamente tienen una gran labor primero de llevar o actualizar todo el grupo de expedientes administrativos con respecto a predios rústicos y posteriormente atender todos los de la solicitud de partes que están ingresando en los gobiernos regionales. El MINAGRI, ente rector, ente de capacitación, no es ejecutor, no ejecuta procedimientos de formalización, pero sí tiene otra labor, independientemente del tema de este tema como ente rector en la formalización, es ente rector en catastro rural. Es el encargado de controlar y de sistematizar y concentrar toda la información del catastro nacional. El MINAGRI actualmente está migrando su información. Antiguamente existía algo que se llama el SCED, lo que es la plataforma del SICAR, y esa información ya viene siendo migrada al SICAR, al SCR. Es un nuevo programa que lo vamos a ver, el SCR del Sistema Catastral Rural, donde está concentrada toda la información de los predios rústicos a nivel nacional y las comunidades campesinas. En este SCR que administra el MINAGRI, no está todo lo que son bases gráficas de propiedad. El tema de bases gráficas de propiedad los conservan los gobiernos regionales.
Eso no es parte de la información que migra o que viaja a través de la red para ser alimentada al Minagri. Lo que sí va a ser alimentada al Minagri en su base gráfica son todos los predios rústicos que se levanten. Cuando se haga un levantamiento catastral de todos los predios en un valle, en un sector, todos esos predios técnicamente van a pasar y van a ser subidos al sistema, pero no la base, no la base de propiedades, que es otro tema totalmente diferente y que debería, volvemos en el tema de mejora. ¿Cuál es la mejora que se debe incentivar en el tema de Minagri? Es que administre también la base de propiedades de los gobiernos regionales a nivel nacional. Y esa base de propiedades va a ser, digamos, el soporte para el saneamiento físico legal. Entonces, el Minagri tiene esta competencia, no es ejecutora, sino es el ente rector en el tema normativo, en el tema de capacitación y orientación, y también asume el tema de la administración del catastro rural a nivel nacional. En cambio, los gobiernos regionales sí son los ejecutores. Tienen equipos técnicos, tienen equipos ya de alguna manera formados y que tienen de alguna manera experiencia en el tema rural en todos los procedimientos. Antiguamente, antes de la adopción de esta ley y este reglamento, ya hemos indicado que los procedimientos solamente eran de oficio, no eran a pedido de parte. Solamente antiguamente era a pedido de parte después de 3 visitas, pero nunca se podía determinar cuánto era la visita número 3, porque no se tenía un estadístico o una base de datos de control. Pero ahora ha cambiado esa figura y los procedimientos son de oficio y a pedido de parte, motivo por el cual esto le da mayor agilidad al tema de formalización, para lo cual los equipos técnicos tienen que dosificar el tema de metas. Si bien es cierto, en la administración pública, muchos de ustedes trabajan en entidades públicas, cada entidad pública genera su POI, genera su meta y dice, en el año vamos a trabajar 5 unidades territoriales, digamos, Loreto. Entonces, ahí hay una cantidad de predios, pero eso no quita de la atención permanente de las solicitudes a pedido de parte. Esas se tiene que atender sí o sí. Aún el gobierno regional no tenga personal. Tiene que haber una atención sobre esas solicitudes, ya que son pedidos de alguna manera que tienen plazos establecidos. Si no hay una atención de esas solicitudes, puede haber un tema de sanción o de alguna manera puede ser requerido el jefe de esta área en que incoarlo a que realice o ejecute esos procedimientos. No hay ninguna condicionante de no tener personal o no tener presupuesto para no ejecutarlos. Esa es la dificultad con estos procedimientos a pedido de parte que necesariamente tienen que ejecutarse dentro de los plazos establecidos, si no es materia de una queja. Ahora bien, aparte de los predios rústicos, también los gobiernos regionales son competentes en tierras serias habilitadas que cumplan las condiciones establecidas en el reglamento y que principalmente son adjudicadas vía onerosa a valor arancelario. Lo importante es de que la persona que esté en posesión de estos terrenos serios habilitados lo haya incorporado a la agricultura. Eso es lo principal para ser considerado con esta categoría. Los dos grandes entes, por debajo del Ministerio del Midagri, tenemos a la IGESPAR, que es el ente coordinador, y debajo de los gobiernos regionales tenemos a los órganos especializados, a las direcciones, subdirecciones, y sobre todo a los equipos técnicos del gobierno regional que ejecutan estos procedimientos. Muy bien. Bien, hemos visto el tema de las competencias en el tema de predios rústicos sobre propiedad estatal y fija una fecha, y esa fecha no hay que olvidarla, 25 de noviembre de 2010. Antes de esa fecha, el gobierno regional puede realizar procesos de titulación o de formalización o entrega de títulos para aquellos que cumplen esa fecha. Dentro de las pruebas principales y las pruebas complementarias se tienen que establecer de que la persona cumple con ese requisito para que se le pueda otorgar un título de propiedad. Pero estos predios a esta fecha, 25 de noviembre de 2010, solamente son sobre predios de propiedad del Estado, de cualquier entidad del Estado, pero tiene que haber titularidad estatal. Al igual también que las tierras eriazas habilitadas. También fijan la fecha 25 de noviembre de 2010, solamente en terrenos del Estado, ¿no? Es una categoría especial que se ha dado al tratamiento. En el tema de propiedad privada no hay una fecha determinada, solamente se exige el tema de los 5 años. Si un poseedor de un predio rústico
se encuentra en posesión por más de 5 años, automáticamente estaría dentro de un proceso de formalización rural, ya sea el masivo o a pedido de parte, en un procedimiento de prescripción adquisitiva o de tracto sucesivo. Como indicaba, la acción de mejora en esta etapa sería importante considerar y evaluar. Como saben que toda norma jurídica, el reglamento del 014, puede ser mejorado o modificado, podría considerarse que también se trabaje tierras cerezas habilitadas sobre terrenos de propiedad privada, si cumple el término de posesión y de prescripción. Más aún que tiene la posesión directa, y pueden haber tierras cerezas de 20, 30 años atrás y que no han regularizado por estar en propiedad privada y que nunca han iniciado un proceso judicial y podría estar dentro del... Tendría que ser materia de evaluación, pero hay muchos